Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a dar inicio a lo que son nuestras clases de fundamentos de programación, ¿listo? Pero entonces, antes que nada, vamos a hacer una introducción básica a lo que viene siendo la palabra programación, ¿listo? En cuanto a informática. Entonces, básicamente, la programación en informática es el modelado o la estructura o la escritura que se le da a un lenguaje de programación para crear programas. ¿Listo? Existen diversos y distintos lenguajes de programación, como lo son Java, que lo tenemos, como lo son Python, como lo son C++, PHP, HTML y CSS, que es para relativamente hacer páginas web, SQL, que es todo lo relacionado con bases de datos. ¿Listo? Este MATLAB es más enfocado como a hacer gráficos y diseños. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar por lo básico, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo básico? Lo básico es empezar con qué. Antes de empezar a mirar líneas de programación y a empezar a mirar lenguajes de programación, vamos a empezar con lo que viene siendo DFD. DFD es un programa que nos sirve para estructurar y para generar un poco más de lo que viene siendo la lógica de programación. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿para qué nos sirve DFD? Para generar o para ampliar un poco más la lógica de programación que nosotros tengamos ahí guardada en nuestro cerebro. Básicamente, lo que nos hace es que nos deja mediante diagramas de flujo, así como el que tenemos en este momento aquí en pantalla, mediante diagramas de flujo, lo que nos hace es que nos ayuda a realizar distintos tipos de programas y de algoritmos. ¿Listo? A darle solución a distintos tipos de programas o algoritmos. Entonces, para eso se utiliza el programa que les acabé de mencionar anteriormente, que se llama DFD. Yo les voy a regalar el instalador, ya les explico cómo lo van a descargar y demás. Entonces, básicamente, yo les voy a compartir a ustedes el link de descarga a este archivo que se llama free DFD 1.1. Lo único que tienen que hacer es abrir el link que les voy a compartir y venir aquí al Dropbox, a la parte de descargar, y automáticamente empieza la descarga. Listo, es un archivo que no pesa absolutamente nada, no alcanza a pesar ni siquiera una mega. Luego de que lo descarguen, nos venimos a la carpeta de descargas, vamos a hacer clic derecho, a dar clic derecho sobre el archivo que nos descarga, le vamos a dar extraer aquí, o si tienen el 7zip, en extract to dfd.1. ¿Listo? Entonces extraer aquí, lo van a abrir, lo van a extraer para que quede dentro de una carpeta. Entonces ahí nos encontramos que ha quedado ya nuestra carpetica con nuestro archivo. Ahí nos damos cuenta que quedó nuestra carpeta con nuestro archivo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a dar doble clic sobre la carpeta que nos descargó. Vamos a venir a la parte aquí en donde dice DFD en español, porque pues obviamente es el que mejor se nos acomoda a nuestro lenguaje. Vamos a darle clic derecho y le vamos a decir enviar al escritorio. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos quede automáticamente el acceso directo en el escritorio y no tengamos que volver otra vez a venir a la carpeta de descargas, a venir a la carpeta que descomprimimos y el archivo. Entonces clic derecho, enviar a el escritorio. ¿Listo? Automáticamente des en cuenta que nos ha quedado aquí en el escritorio, nos ha quedado el archivo o el ejecutable, el programa de DFD. Entonces vamos a hacer doble clic sobre ese programa y nos aparece esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos aparecen dos círculos. Básicamente uno nos dice inicio y el otro nos dice final. ¿Listo? Inicio y fin. ¿Inicio a qué? Inicio una situación y fin a esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a resolver problemas matemáticos y de lógica, en donde esos problemas tienen un inicio, se nos plantea una posible solución y se nos da un fin a ese problema. ¿Listo? Vamos a partir de las herramientas. Entonces, cada una de las herramientas que les voy a explicar a continuación, tenemos en la parte de arriba el menú archivo, en donde nosotros podemos decirle que nos guarde el archivo o nos abra un archivo. Partamos de algo. Voy a hacer un ejemplo rápido acá. Voy a venir y voy a traer uno de estos
elementos que vamos a utilizar previamente a través de que veamos las clases, a través de las clases vistas, vamos a venir a hacer una asignación, que es uno de los primeros elementos que vamos a ver. Entonces hacemos un clic sobre él, venimos acá y ¿cómo lo colocamos? Hacemos clic sobre el elemento que queremos colocar, nos venimos acá y lo colocamos en la mitad. Entonces en cuenta que automáticamente ya nos ha colocado lo que viene siendo una asignación. Luego de ello voy a colocar una decisión. Nuevamente hago clic acá, coloco la decisión, el rombo ahí en la mitad y ya coloca una decisión de un sí o un no. ¿Listo? Es un ejemplo rápido que voy a hacer de cómo guardar los archivos. Entonces para guardarlo, inicialmente nos venimos aquí, le decimos archivo, le decimos guardar, ¿listo? Nos genera una ventana en donde lo queremos guardar. Traten de guardarlo en el escritorio de sus equipos, con eso pues no tienen pérdida. ¿Cómo hacen para guardarlo en el escritorio? Vienen aquí a esta flecha de arriba, aquí, en donde dice documentos, por lo general aparece por defecto documentos, hacen clic ahí y buscan escritorio, ¿listo? Ahí les aparece en el árbol de carpetas, les aparece escritorio. Hacemos clic sobre escritorio y lo siguiente que procedemos a hacer es cambiar el nombre. Dice nombre de archivo, dice sin nombre.dfd. ¿Listo? Vamos a colocarle un nombre, en este caso se va a llamar ejemplo, ¿listo? Y le decimos simplemente guardar. Automáticamente nos va a quedar aquí un archivo, mírenlo aquí, aquí lo tenemos, ¿listo? Nos ha quedado un archivito, en este momento nos ha quedado un archivo. Luego de que nos ha guardado el archivo, nos damos cuenta que en el escritorio nos ha quedado el archivo con el nombre ejemplo.dfd. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros venimos y lo abrimos, le damos doble clic, no nos lo va a abrir. En el caso mío me lo abre con bloc de notas, en el caso de ustedes puede ser de que no lo abra. ¿Cómo hacemos para abrir el archivo? Cerramos, suponiendo que tenemos cerrado, abrimos un DFD nuevo. ¿Y cómo hacemos para abrir un archivo que previamente hayamos hecho? Muy fácil. Venimos aquí a esta parte de arriba que dice, tiene una especie como de folder, y si se dan cuenta él dice abrir. Cuando nosotros venimos al folder, hacemos un clic sobre él. Si no les aparece la ruta, pues simplemente ya sabemos que lo tenemos guardado en donde, en el escritorio, y ahí tiene que aparecerles ejemplo.dfd. Abrimos hacemos clic sobre el archivo, le decimos abrir y dense cuenta que ya nos aparece nuestro archivo que habíamos guardado previamente. ¿Listo? Eso de cómo guardar y cómo abrir un archivo de DFD. Mucho cuidado. Después de que lo guarden, no le vayan a dar doble clic porque no les va a abrir. Tienen que abrir un DFD vacío. Se vienen aquí a la carpeta o archivo, abrir, y automáticamente les abre la ventana de búsqueda. Le dicen que está en el escritorio, que el archivo se llama ejemplo.dfd y le vamos a decir que abrir. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora lo primero que vamos a hacer, voy a borrar todo esto acá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar nuestro primer programa en DFD. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, nos venimos a lo que viene siendo la parte de las impresiones de pantalla. ¿Qué son las impresiones de pantalla? Las impresiones de pantalla básicamente son que mensajes emergentes que nos va a salir cuando ejecutemos nuestro programa. Esos vienen siendo básicamente estos que tenemos acá, que es una especie de rombo, de cono. ¿Listo? Cono, el cono, mírenlo, aquí lo tenemos. El cono básicamente dice salida, hacemos un clic sobre él, venimos acá, colocamos el cono en la mitad. ¿Y cómo le colocamos el mensaje? Muy fácil. Doble clic sobre el archivo y aquí en donde dice salida vamos a colocar simplemente el mensaje. Ese primer mensaje va a ser un hola. ¿Listo? Pero este mensaje tiene que estar dentro de comillas simples. Mucho cuidado. Una cosa son las comillas dobles. ¿Listo? Y otra cosa son las comillas simples. Mire, la tenemos. ¿Cómo sale la comilla doble? La comilla doble sale con Shift y el número 2 del teclado numérico. ¿Y cómo sale la comilla simple? Simplemente con la tecla que está justo al lado del 0. La misma tecla que cierra interrogación, la oprimimos y nos genera el cerrar comilla doble y comilla, abrir comilla doble y comilla simple. Voy a colocarlo un poco más fácil acá. Voy a colocar el teclado de pantalla y les voy a hacer la explicación rápida con el teclado de pantalla. Entonces, ¿cómo colocamos cómo colocamos doble comilla? Muy fácil. Shift y el 2. Ahí tenemos. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo colocamos la comilla simple? Con esta misma tecla. Con la tecla de cerrar admiración. Mira, ahí no la coloca. ¿Listo? Para que entiendan un poco mejor con el teclado numérico.
Lo siguiente que voy a hacer es colocar comilla simple, que es una sola comilla, un solo puntico arriba, y voy a colocar un hola chicos. ¿Listo? Y voy a cerrar asimismo con la misma comilla simple. Y le digo aceptar. Voy a ejecutar el programa y vamos a mirar si nos genera la impresión. ¿Cómo ejecutamos el programa? Lo ejecutamos de una manera muy fácil. Ten en cuenta que aquí en la parte superior tiene el símbolo como de un play, acá como de escuchar música, parecido al símbolo de escuchar música, de play. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es generar un clic ahí. Y des en cuenta que nos activa una pantalla emergente donde dice hola chicos. ¿Qué pasa si ustedes no vienen y colocan el mensaje dentro de la comilla simple? Si no colocan el mensaje dentro de la comilla simple, mire, yo le digo aceptar, le digo que play y me va a generar un error. ¿Listo? Mucho cuidado. Todo lo que vaya dentro de los conos va, o dentro de los mensajes emergentes va con comilla iniciando y con comilla finalizando el mensaje. Lo siguiente que voy a hacer es que le digo aceptar, ¿vale? Vuelvo a ejecutar y vamos a mirar si se corrige el error. Ten en cuenta que se corrige el error. Ya no está de color rojo la línea que tenemos circundante a nuestro mensaje. ¿Listo? Ahora nos venimos con la siguiente herramienta, y la siguiente herramienta es el cuadrado, el rectángulo que tenemos acá. Ese rectángulo se llama asignación. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, pero antes que eso vamos a colocar una lectura. Entonces nos venimos a este que es el trapecio. Mucho cuidado porque suelen confundir el trapecio, mírenlo, el trapecio es totalmente distinto al rectángulo, ¿vale? La lectura es distinta, son distintas a las asignaciones. Des en cuenta que la forma es distinta. Entonces vamos a colocar como primera medida una lectura. Entonces en esa lectura lo que tenemos que colocar son los datos que yo quiero que se alojen dentro de mi programa. En este caso yo voy a generar la suma de dos números. Vamos a sumar dos números, un programa súper fácil. Entonces para sumar dos números tenemos que alojarlos en un espacio, en un cajón. ¿Listo? Esos cajones los vamos a nombrar con letras. Entonces el primer número lo voy a colocar en el cajón llamado A. Coloco una coma. El segundo número lo coloco en un cajón llamado B. ¿Listo? En un estante. El primer número lo coloqué allá en el estante que se llama A. Mi primer número se va a alojar en la letra A. Y mi segundo número se va a alojar en la letra B. ¿Listo? Le digo aceptar y ya tengo mis dos variables de tipo numérico creado ahí, A y B, donde se va a alojar los numeritos que yo voy a sumar. Lo siguiente que voy a hacer es que ahora sí vamos a colocar una asignación. Y en esa asignación la colocamos en orden, de arriba hacia abajo, siempre empezando desde arriba hacia abajo, con un orden específico, ¿listo? Desde el inicio hasta el fin. Doble clic sobre nuestra asignación. Y aquí en esta parte lo que tenemos que hacer es que tenemos que crear el nombre de la operación matemática que vamos a desarrollar. En este caso la operación matemática que yo voy a desarrollar va a ser una suma, una simple suma. ¿Listo? Seguido a ello, aquí lo que voy a hacer es que voy a crear la operación matemática. Dijimos que íbamos a sumar dos numeritos, el que se alojaba en A y el que se alojaba en B. ¿Listo? El que el usuario ingresa en A y el que el usuario ingresa en B. Entonces, ¿qué le decimos? Muy fácil, le decimos que nos sume A más B. Fácil, ¿bien? Entonces, asignamos el nombre de la operación matemática y realizamos la operación matemática. Le decimos aceptar y nos queda suma que contiene la operación matemática A más B. Seguido a ello, nos vamos ahora con ¿qué? Con una impresión donde nos dé el resultado. Otro cono igual a este, una impresión de pantalla. Venimos al cono, ¿listo? Venimos ahí a lo que vienen siendo las salidas, una salida de pantalla, una impresión de pantalla. Y vamos a abrir la parte interna de nuestra salida por pantalla, ¿listo? De nuestro mensaje por pantalla. Lo primero que vamos a hacer es colocar el mensaje. Ese mensaje va a ir entre comillas simple, mucho cuidado, todos los mensajes van a ir en comillas simple. Y le decimos que la suma de los números es, y lo siguiente que hacemos es que le decimos cierra comilla, porque es un mensaje, y con una coma, ¿listo? Colocamos una coma, la suma de los números es, cerramos el mensaje con la comilla simple, cerramos los mensajes,
Colocamos una coma para hacer la separación entre el mensaje y la operación matemática. Ahora hacemos el llamado a la operación matemática, en este caso la operación matemática se llama suma. ¿Listo? Y le decimos aceptar. Vamos a probar si nuestro programa nos funciona. Venimos aquí a la parte superior al signo de ejecutar o de play. Vamos a decirle que play y nos dice hola chicos. Nos pide el primer valor, que es el primer número. Entonces le decimos que el primer número va a ser 4. Le decimos continuar. Nos dice que ingresemos el otro número, le decimos que va a ser 6. Le decimos continuar y des en cuenta que nos dice que la suma de los números es 10. O sea, la operación matemática nos la realizó con éxito. Le decimos que pausa. Le decimos que stop para que se detenga también. Listo, tiene que estar detenido el programa para poder hacer cambios. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a arreglar. Voy a dejarlo de manera un poco más bonita. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a venir acá y le digo al usuario o a la persona que ingresa los números un mensaje que diga ingrese los dos números en orden. ¿Listo? Le digo aceptar, le digo que play, nuevamente, miento, me hizo falta, fíjense en el error ahí, me hizo falta cerrar la comilla. Toda comilla que se abre tiene que cerrarse, si no les genera el mismo error que me acabo de generar a mí. Le digo play, me dice hola chicos, le digo continuar, ingrese los dos números en orden, le digo continuar, listo, me dice valor a ingresar, primero va a ser un 3, el segundo número va a ser un 5 y me tiene que dar como resultado que la suma es 8, ¿listo? ¿Qué pasa muchachos? Si ustedes quisieran agregar más números, o sea, ya que no fuera la suma de dos números, sino 3, pues simplemente vienen aquí a donde están las lecturas y le dicen que sea el primer valor se aloja en A, segundo valor se aloja en B y tercer valor se aloja en C. Le digo aceptar, me vengo aquí a la suma, a la operación matemática y le digo que la suma va a ser A más B más C. Le digo aceptar, voy a ejecutar, le digo continuar, hola chicos, ingrese, ahí me tocaría cambiar 2 por 3, ingrese los tres números en orden, continuar, 4, esto vamos con el siguiente, 5, vamos con el siguiente, 7, le decimos continuar y me dice que la suma de los números va a ser 16, ¿listo? Entonces eso vendría siendo más o menos la introducción a lo que viene siendo fundamentos de programación, muchachos. Espero que este video haya sido de muchísima ayuda, un abrazo y buen día.